Bien, muchachos, muy buenas noches. Muy buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, en ¿Qué tal, principio, pues profe? saludarlos y pues darles la bienvenida aquí a este nuevo corte académico. Este nuevo corte académico, las notas ya están listas en CSCOP, ya pueden revisar las notas en CSCOP. Habían unos fallos en CSCOP, entonces no habíamos podido subir notas, pero ya están las notas arriba. Entonces, para que por favor las consulten, las miren, si hay alguna duda o pregunta, pues con mucho gusto las podemos resolver pues de hoy a mañana, ya que pues el domingo se cierra la plataforma. Entonces, para que por favor revisen. Bien, vamos a echarle aquí un vistazo al tercer corte, física 2. Bien, este tercer corte, vamos a echarle aquí la miradita. Este tercer corte pues, es de 5 semanas. Vamos desde el 2 de noviembre hasta el 6 de diciembre. Entonces son prácticamente 5 semanas de trabajo, pero pues son 4 de clase, porque sabemos que la última semana pues es el examen final de la asignatura. Entonces vamos desde el 2 de noviembre, que fue el lunes, hasta el 6 de diciembre. Entonces vamos a ver toda la parte de fenómenos eléctricos. Entonces vamos a ver algo de conceptos eléctricos y magnéticos. Entonces para que estemos ahí prestos. Bueno, esta semana entonces revisaremos lo que es la electrostática, la carga eléctrica, la ley de Coulomb y el campo eléctrico. Entonces vamos a ver esos temas, cómo se solucionan, cómo se relacionan, cómo se resuelve, todo ese tipo de cosas, o esos conceptos, cómo se ven desde el punto de vista de la física. Luego seguiremos con el potencial eléctrico, la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. Luego revisaremos la resistividad, la ley de Ohm y los circuitos series en paralelo. Luego miraremos el campo magnético, la relación del campo magnético y el campo eléctrico y la ley de Faraday. Entonces, pues ya digamos, como es lo último que estamos trabajando, pues ahí esta última clase es netamente conceptual. Digamos, no vamos a trabajar la parte matemática porque pues ya es un poquito pesada. Ya se necesita pues conceptos un poco más altos que todavía ustedes no manejan, no conocen. Entonces, para tenerlo ahí pendiente. Vamos a revisar aquí el taller del tercer corte. Entonces, el taller del tercer corte. Entonces, tiene fecha de entrega el 29 de noviembre. Entonces, tenemos prácticamente un mes para, bueno, más o menos un mes para entregar. Vamos a revisar el taller. Bien. Entonces, sobre electricidad y magnetismo. Entonces, aquí vamos a trabajar algo sobre la ley de Coulomb. Entonces, sobre la ley de Coulomb y sobre el campo eléctrico, que es los primeros temas. Luego vamos a ver algo sobre el campo eléctrico, bueno, potencial eléctrico, resistividad, corriente. Y luego vamos a ver algo sobre la ley de Ohm. Entonces, algo sobre la ley de Ohm. Entonces, circuitos en serie y paralelo, suma de resistencias. Y la semana 4 pues es algo sobre campo magnético, lo que podemos hacer. Y luego sigue pues la parte ahí de eh, pues un poco como exploratorio frente a los conceptos que se están viendo, que se van a ver de campo magnético, de la ley de inducción de Faraday, de qué es eso de electroimanes y demás. Entonces aquí están los laboratorios o bueno, las simulaciones que están para poder resolver esos puntos o ese punto en particular. ¿Listo? Entonces para que por favor vayan descargando el taller, lo vayan revisando, lo vayan mirando. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Bien, entonces, como pudimos observar, pues entonces este corte pues es muy rápido, se va a pasar muy rápido, el tiempo corre. Estos dos festivos pues hacen de que el tiempo pues avance un poco más rápido y pues obviamente pues tendremos el final de nuestra asignatura. Entonces el parcial final queda para, ay, faltó aquí la fecha del parcial, del 30 de noviembre al 6 de diciembre. Esa es la fecha del examen final de la asignatura, donde pues podremos apreciar o ver pues todo lo que vimos durante el semestre. O sea, ahí van a haber preguntas desde el primer corte hasta el tercer corte, por eso se llama examen final.
Y faltaría pues subir el quiz de la asignatura. Pues, vamos a trabajar algo sobre circuitos, entonces estoy terminándolo de cuadrar para que quede pues ahí bien hechecito. Entonces ahí vamos a trabajar. Como les comento, notas tenemos en CSCOP, ustedes pueden revisar en CSCOP ya sus notas, por favor, pues sí sería bueno que entraran un momentito y revisaran para que efectivamente miren que esté grabada ahí la nota, porque pues, no hay forma de verificar que las notas hayan quedado, que hayan, ¿qué? Que hayan subido, pues que hayan subido correctamente, pero que el estudiante los puede ver. Como les comento, la plataforma Cisco ha estado pues con dificultades o con novedades estos últimos días. Bueno, listo, vamos a arrancar ahí. Entonces, funciones, listo. No, pero antes de iniciar aquí, vamos a iniciar aquí con el PowerPoint. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Listo, bien. Entonces, para este módulo, pues es toda la parte eléctrica. Entonces, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es el electromagnetismo o qué es la parte o qué es el electromagnetismo más que todo? Entonces, la rama de la física que estudia tanto la parte eléctrica como magnética de la naturaleza. Entonces, hay dos posturas. Entonces, una es la parte eléctrica y otra es la parte magnética de la naturaleza. Y el electromagnetismo las estudia las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Entonces, al final, más o menos hacia 1886, un señor matemático, se llama James Clerk Maxwell, reúne todas las características de la parte eléctrica y magnética y los une o los relaciona, los configura en lo que se denominan las ecuaciones de Maxwell, que son cuatro. Entonces, ahí ya a través de los experimentos de Faraday y todas las situaciones que se ven, pues, digamos, en esos últimos 20 años, entonces se consolida lo que es el electromagnetismo. Entonces, relacionar la parte eléctrica con la magnética y la magnética con la eléctrica. Entonces eso a lo largo pues, del curso se va a ir pues, obviamente desarrollando, atendiendo a que pues, podemos tener dos características. Igual, nosotros podemos estudiar la parte eléctrica y luego estudiar la parte magnética. Y pues digamos que por último ver lo que es el electromagnetismo. Entonces se dice que el electromagnetismo es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza. Entonces una de ellas pues es la gravedad. Una es la gravedad, el otro es el electromagnetismo, la nuclear fuerte a los, que une los protones con los neutrones, o sea, ya en el núcleo, y la otra la nuclear débil, que es la relación entre los electrones y el núcleo atómico, que es la que permite, digamos, ionizar elementos de la naturaleza. ¿Qué se dice o cuál es la teoría? Se dice que las cuatro fuerzas estaban unidas o estaban en perfecto equilibrio antes del Big Bang y que la gravedad escapó, o sea, la gravedad se desequilibró, bueno, hubo un desequilibrio en esas cuatro fuerzas y por eso se produjo la gran explosión, que todavía pues es lo que, digamos, ha dado todo esto del universo y demás.
Bueno, ¿desde cuándo se conocen las características magnéticas y eléctricas de la naturaleza? Pues como ustedes saben, los griegos investigaron mucho, pues ellos vieron las cosas de manera natural, o sea, ellos trataban de escudriñar y de explicar su naturaleza a su alrededor, y pues una de ellas era esta característica. El primero fue entonces Tales de Mileto. Él descubrió que el ámbar, recuerden que es la savia de los árboles condensada, o sea, hecha como solidificada. El ámbar, que es como se muestra ahí en la imagen, si uno la frota con seda o con alguna tela, entonces adquiere propiedades pues atractivas. Entonces, eso es lo que sucedía y pues eso es lo único que sabían hacer, digamos, simplemente frotar el ámbar y que a eso atraía pues algunos objetos cercanos, pero pues con el tiempo esa característica de atracción se perdía. Entonces no sabían ni explicarlo, ni aplicarlo, ni, o sea, no conocían nada de ello. Entonces esta rama de la física pues prácticamente quedó pues olvidada. Hasta 1750, cuando aparece Benjamin Franklin, que es pues uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pues él tiene aparte de ser, digamos, esa parte de la historia o tener protagonismo en esa parte de la historia, pues él es un gran inventor, ¿no? Él inventa muchos aparatos y entre ellos es el pararrayo. Entonces aquí muestran la imagen del mito que hay de él, el mito que hay de él sobre que él elevó una cometa en plena tormenta y que sobre la línea o sobre la pita que tenía ahí de la cometa había una llave colgada. Entonces ahí está el mito de que él elevó esa cometa y que se supone que él atrajo el rayo por la moneda y entonces lo pudo dirigir. Pues cabe que sí, cabe que no, nadie, pues digamos, acierta eso, porque pues ustedes saben que si le cae un rayo a una persona o si una persona pues le cae un rayo, pues puede morir. Entonces, o al señor le salió el experimento también, cosa que condujo el rayo hasta la moneda y obviamente a la Tierra, y que producto de eso creó el pararrayo. Entonces, todos los pararrayos que están, digamos, en la cima de los edificios de, ¿listo? De los edificios, entonces, pues son producto de la investigación de Benjamin Franklin. Entonces, él propone que la electricidad tiene dos características principales, o es atractiva o es repulsiva, o sea, tiene dos características. Él solo alcanza a proponer esas dos cosas y pues lo otro es que la electricidad es como un fluido que puede ir de un lado a otro, ¿sí? Entonces, habla de que la electricidad es un fluido, pero pues lejos de, digamos, de discutir o la idea de fluido eléctrico, que pues obviamente es una idea muy avanzada para él, pues lo que digamos se destaca es la característica atractiva y repulsiva de la electricidad. Bien, entonces más adelante en 1897 JJ Thomson pues entonces con sus experimentos en tubos de rayos catódicos pues encuentra o logra detectar unas partículas a las que él denomina electrones. Entonces ahí es donde el señor propone en principio un modelo atómico, que es el modelo atómico del pudín de pasas, donde los electrones están sobre el electrón, entonces es como si estuvieran pegados el átomo, estuvieran pegados y que el átomo es completamente sólido. Entonces, ¿qué quería decir? Que los electrones estaban sobre el átomo y el átomo y todo lo que, digamos, aquí se muestra naranja es positivo. Entonces, para que el átomo sea eh, electrónicamente estable. Y ahí es donde aparece, digamos, la física de las partículas elementales con el electrón. Luego, con los experimentos de dispersión de rayos gamma, entonces Ernest Rutherford, él es el que determina de que el núcleo es netamente vacío, o sea que los electrones ocupan solo un espacio y que se pueden dibujar como esferas que giran alrededor de un átomo pesado, de un núcleo pesado, perdón. Entonces, en el núcleo, él denomina esas partículas como protones. Entonces, ahí aparecen las siguientes partículas elementales a las que nosotros denominamos protones de carga positiva. Entonces él dice que para que el átomo sea equilibrado, o sea, que sea electrónicamente equilibrado,
pues debe haber tantos protones como electrones. Entonces, si aquí hay 3 electrones dando vueltas, pues deben haber 3 protones en su núcleo. En experimentos más adelante de Rutherford, pues se da cuenta de que en el núcleo no solo hay protones, sino que también hay neutrones. Entonces, pero eso digamos ya es una cosa un poco más adelante, no fue en 1910, sino fue más adelante donde él descubre eso. Y pues ya tenemos nuestras 3 partículas elementales básicas que son el electrón de carga negativa, el protón de carga positiva y pues los neutrones que tienen carga pues neutra. Eh, en las últimas investigaciones que se han hecho sobre mecánica cuántica y física de partículas, se ha demostrado que los neutrones se pueden volver protones y los protones se pueden volver neutrones. Entonces ahí está. Y que el neutrón no tiene, pues tiene algo de carga, ¿sí? Puede tener algo de carga, no exactamente carga cero, sino pues que puede tener algo de carga. Entonces, pero eso digamos ya son cosas muy avanzadas o bueno, de la física moderna que ya se revisa o se mira desde otro punto de vista. En 1912, pues entonces Niels Bohr pues ya habla de su nuevo modelo atómico, el modelo planetario, donde pues los electrones giran alrededor de ese núcleo que está conformado por protones y neutrones y la transición entre las órbitas de los electrones pues permite saltar energía o hacer saltos de energía o mirar los niveles de energía de los cuales pues de ahí sale la luz, que es prácticamente lo que vimos en el segundo corte o alcanzamos a hablar de eso del segundo corte cuando hablamos del espectro electromagnético. Entonces recordemos que si un electrón pasa de una órbita más grande a una órbita más pequeña, pues libera un fotón que se libera de cierta frecuencia. Entonces se puede liberar con una frecuencia de color rojo, o de color azul, o de color amarillo. Bueno, ahí ya depende de la frecuencia a la cual se expide ese fotón. Si aumenta mucho la frecuencia, entonces puede ser ya radiación. Y si la frecuencia es muy bajita, pues entonces ya puede ser una onda de radio o alguna cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, desde este punto de vista, y ya digamos como una idea principal y general, pues entonces sabemos ahora que tenemos cargas positivas y que cargas negativas. Y pues obviamente tenemos neutrones, pero los neutrones digamos que desde este punto de vista o desde esta rama de la física no se tienen en cuenta. Entonces la carga gracias a George Millikan, entonces el señor Millikan hace un experimento en el cual encuentra que la carga fundamental o la carga de un solo electrón es equivalente a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces las cargas o la carga se mide en coulombs en honor al científico Charles Coulomb. Entonces, recuerden, entonces la carga se mide en coulombs, y la carga fundamental ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Sí, profe. profe, se congeló por Pasó, un momento, pero sí. pasó algo, sí, pasó algo. Listo. Bueno, entonces, dato súper importante. Entonces es recordar que un electrón tiene la carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, de este modo, entonces si tenemos pues dos electrones, pues sería, que no me quiere reconocer aquí. Ya. Se perdió. Algo pasó. Algo pasó, fue con mi conexión. Bueno, ya, listo. Entonces, si tenemos dos electrones, como este átomo de helio, que tenemos dos electrones, entonces dos electrones, entonces esto es equivalente a 2 por 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. O sea, más o menos 3,2 por 10 a lo menos 19 coulombs. Entonces, esta es la carga que tienen esos dos electrones en ese átomo de helio, por ejemplo. ¿Sí? Y así, esto es para los electrones. ¿Sí? Entonces, podemos hablar que esto es para los electrones. Y
y también para los protones. Entonces los protones tienen la misma carga, solo que pues es carga positiva. Y los electrones pues utilizan carga negativa. Entonces como al tener la misma cantidad de protones que de electrones, entonces las cargas negativas son iguales a las cargas positivas. Y de este modo el átomo es estable, ¿sí? No le pasa nada, no, o sea, no le va a suceder nada. ¿Cuándo se vuelve inestable? Entonces cuando ionizamos un electrón, entonces por ejemplo le aplicamos algún tipo de radiación y hacen que el electrón se vaya, entonces se ioniza. Entonces quedó un átomo de helio con un solo electrón, por ejemplo, y obviamente se vuelve inestable. O le empezamos a inyectar neutrones. Entonces, cuando se aplican neutrones, entonces pues ahí como que el núcleo atómico se vuelve inestable, que es el principio de las bombas atómicas, que llegan y se le inyectan neutrones o hacen que se le tenga neutrones, más neutrones de lo que pueda soportar el núcleo y pues obviamente pues se rompe, se estalla, bueno, se equilibra y produce mucha energía. Ese es el principio de las bombas atómicas. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, la carga eléctrica, entonces puede estar de manera estática, que es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, si es estática, se trabaja con la carga por inducción, las interacciones entre las cargas y obviamente el campo eléctrico. Y si vemos que la carga se mueve, o sea que las cargas son dinámicas, entonces trabajamos lo que es la corriente eléctrica y los campos magnéticos. Entonces vamos a empezar por este lado, ese es como el capítulo 1 del curso, bueno, de este tercer corte, y este sería como el capítulo 2. Entonces, el desarrollo es progresivo, entonces vamos a pasar de un lado a otro, pero de manera progresiva, porque necesitamos trabajar ciertos conceptos. Entonces, en principio, pues ya sabemos que existe la carga y que los electrones tienen carga. Entonces, ¿cómo cargamos un cuerpo? Entonces, la electricidad se produce cuando los electrones libres se desplazan de un átomo a otro. Existen 6 principales formas en las que el ser humano logra producir electricidad. Entonces, ¿de dónde sale la electricidad que estamos usando en este momento para poder prender nuestro computador, para trabajar el internet, bueno, el bombillo, bla, bla, bla? Entonces, ¿de dónde sale toda esa electricidad o de dónde se manejan todos esos electrones? Pero lo más importante es cómo cargar un cuerpo. Entonces, hay varias formas. Entonces, una es por fricción. Entonces, particularmente por fricción se carga un cuerpo. Entonces, no sé, alguna vez lo hemos hecho, coger un globo y darle fricción con nuestro saco de lana y pues él va a tener eh, comportamientos atractivos. Entonces vamos a mirarlo aquí un momento. De esto pues encontré por acá una simulación. Aquí. Por acá. Entonces, ¿están viendo ahí el muñequito de Travolta? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces aquí si aumentamos la fricción, entonces si lo hacemos mover el piecito, pues entonces empiezan a subir electrones. Y entonces por eso cuando nosotros vamos a tocar a alguien o tocamos algún objeto, pues nos pasa ahí un chispazo. Eso es porque hemos caminado sobre alguna alfombra, porque pues el mismo aire, caminamos o alguna cosa, entonces aumenta la fricción. La fricción aumenta la cantidad de electrones. Entonces, al tener pues muchos electrones, llegará un momento en el que pues tengan que desplazarse en algún sitio. Entonces, aumenta la cantidad de electrones en el cuerpo y llegará un momento en el que esos electrones pues se muevan. Y cuando se mueven, pues produce ese chispazo o ese choque que a veces pues nos damos con otra persona o cuando vamos a abrir pues obviamente una puerta. Ahorita les paso estos links para que los puedan mirar. También podemos observar aquí el globo, entonces la situación que teníamos ahí del globo, que en la que con el coso de lana, con el saco de lana, entonces tomamos toda la cantidad de electrones y pues si lo dejamos quieto, pues él se va a pegar, se va a traer a las cargas negativas. Como se llenó de cargas negativas, se va a traer a las cargas positivas. Y pues si hacemos esto real, se supone que el globo se debe pegar a la pared. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Como el globo, entonces aquí, como el globo atrae todas las cargas negativas, en la pared desplazan las cargas negativas
y se acercan a las positivas. Entonces eso es lo que sucede. Entonces esto es por fricción, que es la que, pues, una de las que más se utiliza. Entonces ahí están. Ya ahorita les paso los links para que la vean, para que lo puedan revisar. Bueno, otra forma de cargar cuerpos entonces es la electroquímica. Entonces no sé si alguna vez hicieron este experimento en el colegio, donde cogían pues con un limón y poder encender un bombillo, ¿sí? Entonces ese es el principio de las baterías, de todas las baterías, baterías de carro, todas las baterías. Entonces, por ejemplo, las baterías de los carros, de las motos, están llenas de un ácido, ¿sí? Que hace semejanza al ácido cítrico que tiene el limón. Entonces, ¿qué hace ese ácido? Pues entonces se carcome las placas de plomo de la batería y a esa reacción química, entonces desprende electrones. Entonces, al desprender tantos electrones, pues obviamente eso se va a cargar en algún momento, bueno, va a tener cierta cantidad de electrones, y cuando nosotros prendemos el carro o la moto, pues esa cantidad de electrones empieza a fluir y produce pues la corriente eléctrica. Muy semejante a lo que se hace ahí en el limón. Entonces el limón pues obviamente es el ácido cítrico, entonces se carcome pues las paredes del limón, y cuando nosotros le ponemos ese acero y ese cobre, pues entonces hacemos que fluyan esos electrones y pues permite prender el bombillito. Esa es la electroquímica. La piezoelectricidad, pues es una de las energías pues mejor, o bueno, las más limpias, una de las más limpias de todas. Eh, en principio es la más eficiente, pero es muy cara porque se hace presión sobre cristales de cuarzo. Entonces principalmente se utilizan cristales de cuarzo donde si se oprimen, si se les hace presión, pues se liberan electrones. Entonces se liberan muchos electrones y eso permite pues una diferencia de potencial, entonces corriente eléctrica. Esto se estaba revisando, se estaba comprobando en un centro comercial de aquí de Bogotá, no recuerdo cuál fue, si fue el Santa Fe o fue el Unicentro, donde pusieron una placa por donde funcionaban las personas, o sea, por donde uno ingresa, entonces era pues un corredor largo, donde pues obviamente la presión de las personas hacía que se oprimieran los cristales y pues produjera energía. Pero pues es una forma muy cara, o sea, construir esta partecita es muy cara, por lo que hay que utilizar pues cristales de cuarzo. Pero entonces lo que estaban haciendo ahí era como una alternativa al cuarzo y mirar qué tan eficiente era. Entonces pues ahí está. Otra es la termoelectricidad, que esa se utiliza mucho en el mundo. Aquí toman pues los cables, el cátodo y el ánodo, y los hacen por medio del calor. Entonces al calentar esta parte de los cables, pues libera electrones. Esto es lo que se hace en una termoeléctrica, ¿sí? Entonces en las termoeléctricas se agrega el carbón mineral, que es por ejemplo el que extraen en La Guajira, allá en el Cerrejón, y lo agregan a esas termoeléctricas y eso produce pues el calor suficiente para liberar electrones. Entonces mucha de la electricidad que nosotros usamos en este momento pues viene de termoeléctricas o de hidroeléctricas, ¿sí? Entonces, pero esta se utiliza mucho pues en el mundo. Por ejemplo en China, uno de los principales factores de la contaminación en China es que en cada pueblo o ciudad que fundaban ya ponían una termoeléctrica. Pues ellos no tienen muchos ríos que digamos para hacer hidroeléctricas. Entonces fundaban una termoeléctrica y pues obviamente la termoeléctrica produce muchos vapores y buena contaminación, sobre todo dióxido de carbono en cantidades alarmantes. Entonces es muy eficiente, pero contamina mucho. La fotoelectricidad, que es la que se está poniendo de moda. Entonces, ahorita ya se ha investigado mucho de los paneles solares, entonces donde eh, se aplica la cantidad de luz, que en este caso es el sol, y pues eso libera electrones, ¿sí? Entonces, eso libera electrones. Es la energía, pues también es energía limpia, se está tratando de usar, ya se han dado cuenta de que muchos países están implementando campos, ¿cómo fue que se llama eso? Sí, campos, granjas
granjas de paneles solares donde simplemente llegan y los ponen, puede que se invierta mucho o poco, pero lo ponen sobre los desiertos sobre todo, y ahí alcanzan a recibir toda la energía, pues casi que lleno del sol, y produce grandes cantidades de energía. Eh, pues una de las propuestas que habían era construir una de esas granjas en La Guajira, allá en el desierto de La Guajira, y la cantidad de energía que se produce creando esa granja allá en La Guajira es capaz de alimentar a todo el país. Entonces imagínense la cantidad de energía. Y pues es energía limpia, pues obviamente no hay que pagarle a nadie, pero pues ustedes saben que antes de eso pues está el negocio, los grandes de la industria y todo ese tipo de cosas, donde pues por ejemplo si usted pone un panel solar en su casa y utiliza algo de esa energía, pues entonces creo que ahora sí salió la ley en la que usted tiene que pagar como un derecho a tener energía limpia, por así decirlo. Entonces ustedes saben que siempre tratan de quitarle a uno la posibilidad de adquirir algo gratis. La inducción magnética, pues entonces estas son las últimas innovaciones, como podemos observar en la parte derecha, pues son las placas que son capaces de cargar celulares sin conexión, sin conectar cables. Entonces, ya en los últimos celulares, como ustedes saben, ya utilizan este tipo de soportes o de piezas que pues cargan los celulares a través de un campo magnético. Entonces, un campo magnético oscilante produce un campo eléctrico, que es la ley de inducción de Faraday, y esto hace que, pues obviamente se produzca un campo eléctrico y cargue los celulares. Y aquí viene también el sueño de Tesla, o bueno, digamos las principales teorías sobre Nicolás Tesla, en la que quería crear pues energía libre para todo el mundo. Pero pues ustedes saben también que las cosas, pues los grandes de la industria, el negocio, entonces hicieron que pues obviamente eso no se pudiera hacer, y por eso la idea de Edison, o la idea de Edison de alambrar todo el mundo, pues fue la que surgió, porque obviamente se le puede cobrar a la gente por el uso de la electricidad. Si Tesla hubiera ganado, o Tesla hubiera pues sido un poco más agresivo frente a la guerra de las corrientes, de pronto pues tendríamos energía pues gratis en todo el mundo, y pues simplemente es tener su aparato eléctrico y ya, no tendríamos que pagarle a nadie. Entonces, bien. Aquí como podemos observar, pues es una tormenta eléctrica donde se producen pues rayos por la fricción, las nubes. Entonces cuando se cargan de agua, eh, pues los electrones y las moléculas rozan entre ellas creando pues fricción, y esa fricción produce tanta energía negativa, o tantos electrones o tanta energía negativa, que pues obviamente debe ser dispersada de alguna manera. Y la forma que tiene la naturaleza de dispersar esa energía o de equilibrar todo ese campo eléctrico que está ahí rondando, pues son con los rayos. Entonces, cuando se desprende un rayo, es por eso. O sea, hay tanta energía en esa nube que necesita, pues obviamente, disiparlo. Y la Tierra es positiva. Entonces, particularmente la superficie de la Tierra siempre va a ser positiva. Entonces, si tenemos energía negativa arriba y positiva abajo, entonces pues los electrones van a ser atraídos por la Tierra y por eso se producen los rayos. Entonces, de esta manera, pues ahí podemos empezar a estudiar lo que son las interacciones entre las cargas. Entonces, las cargas interaccionan entre sí a partir de la ley de Coulomb. Esta es la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb establece que las cargas se pueden atraer con cierta cantidad de fuerza. Entonces, al ser atraídas o repelidas, seguramente se pueden repeler, pues aparece una fuerza, ¿sí? Aparece una fuerza. Entonces, revisemos la ecuación. Entonces, aquí en este caso se llamaría fuerza eléctrica, es igual a K. K es una constante. Q, entonces Q va a ser la carga, entonces la carga 1, la carga 2, y esta va a ser la distancia entre las cargas que va a estar elevada al cuadrado. Esta K es una constante de proporcionalidad que es equivalente a 9 por 10 a la 9. Entonces tengamos ahí a la mano ese dato, porque ese es el dato que más se va a usar pues, en todo el curso. 9 por 10 a la 9.
y la ley de Coulomb. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la ley de Coulomb? Que si las cargas son iguales, fíjense acá, si las cargas son iguales, o sea, si tengo una negativa y una negativa, entonces se van a repeler, positivos también se repelen, pero si tengo cargas contrarias, entonces se van a atraer. Entonces, existe o aparece una fuerza de atracción. Y si son iguales, entonces una fuerza de repulsión. Entonces, hay que tener muy pendiente eso porque vamos a trabajar tanto el concepto físico de repulsión y atracción y el concepto matemático de la ley de la cantidad o de la magnitud de la fuerza entre dos cargas. Entonces, por ejemplo, miremos acá. Entonces, determina la magnitud y dirección de la fuerza eléctrica sobre el electrón de un átomo de hidrógeno ejercida por su único protón. Suponga que la distancia entre el electrón y el protón son 0.53 por 10 a la menos 10 metros. Bueno, entonces, en principio hay que establecer que el protón es de carga positiva y el electrón pues es de carga negativa. Como lo establece la ley de Coulomb, entonces se van a atraer. Listo, entonces aquí hay una fuerza de atracción. Listo, hay una fuerza de atracción, es de tipo atractiva. Eso quiere decir que el protón se quiere acercar al neutrón, perdón, al electrón y el electrón al protón. Si queremos medir la magnitud de la fuerza, entonces la magnitud de esa fuerza, entonces utilizamos la ley de Coulomb. Entonces la ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica es igual a la constante de proporcionalidad K, Q1 por Q2 sobre la distancia entre ellos al cuadrado. Entonces reemplacemos los datos. Reemplacemos aquí. Entonces recordemos que K cuánto vale. K vale 9 por 10 a la 9. Y la carga 1 puede ser el electrón. Entonces recordemos que la carga del electrón. Entonces la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? Y la carga del protón pues es la misma. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces reemplacemos aquí los datos. Entonces sería aquí 9 por 10 a la 9, que es K, por 1,6 por 10 a la menos 19, por 1,6 por 10 a la menos 19, y todo esto dividido entre la distancia al cuadrado. Y la distancia la tenemos acá, miren acá. Entonces sería 0,53 por 10 a la menos 10. Y todo esto elevado al cuadrado. Entonces, por favor, realicen esa operación. Realicen esa operación. Debe dar más o menos 8,2 por 10 a la menos 8 Newton. Recordemos que la fuerza se mide en Newton. Listo. Por favor, verifiquen que les dé eso.
¿Sí les dio o no les dio? Por favor, un momentico, que es que no encuentro para elevar aquí al... Listo. Bien, entonces hay dos cargas. Bueno, el siguiente ejercicio. 3 nanocoulombs. 3 nanocoulombs hace referencia a por 10 a la menos 9, ¿listo? Entonces nano significa por 10 a la menos 9. Entonces ese nano va a ser igual a 10 a la menos 9. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Y recordemos que siempre trabajamos en el sistema internacional. Entonces eso quiere decir que todas estas distancias toca pasarlas a metros. Entonces fíjense aquí cómo vamos a hacer el ejercicio. Entonces dice que vamos a revisar la influencia, o sea, la influencia entre Q1 y Q3 y Q2 con Q3. O sea, ¿qué pasa con esas tres cargas o qué pasa con esas dos cargas sobre la otra carga? Entonces, ¿cuál es la fuerza total que ejercen estas dos cargas sobre una carga Q3 de 5 nanocoulombs? Entonces aquí la suma se hace de tipo vectorial. Entonces hay que tener en cuenta hay que tener pendiente los conceptos de tipo vectorial. Pero lo primero que vamos a hacer es hallar la fuerza entre Q1 y Q3. Entonces, ¿cuál es la fuerza de interacción entre Q1 y Q3? Entonces, sería K, Q1, Q3 sobre R cuadrado. Entonces, eso nos daría 9 por 10 a la 9. Listo, por Q1. Entonces, Q1, ¿cuánto vale? Q1 vale 1 nanocoulomb, o sea, 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9 por Q3, que Q3 vale 5 nanos, 5 nanocoulombs, o sea, 5 por 10 a la menos 9. Y todo dividido. Entonces, miren, la distancia entre Q3 y Q1 son 2 centímetros, o sea, sería 0,002 al cuadrado, ¿sí? 2 centímetros dividido 100, me sobra un 0. Tururururu. 0,2. Y va al cuadrado, ¿listo? Entonces eso es lo primero que debemos hacer, es hallar la fuerza, entonces entre Q1 y Q2. Entonces, 1 y 3. Entonces esto daría, bueno, ahorita la revisamos. Y luego hallamos la fuerza entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Entonces en este caso sería K, Q2 por Q3 sobre R cuadrado. Entonces sería 9 por 10 a la 9. Sería Q2 vale 3 nanocoulombs, es 3 por 10 a la menos 9 y 5 por 10 a la menos 9. Y todo dividido entre la distancia entre Q3 y Q2, que son 4 centímetros, o sea, 0,04
al cuadrado. Listo, y tenemos que hallar ahí la fuerza 2, 3. Entonces, por favor, la calculan. Por favor, calculan esas dos fuerzas. Eso. Sí, ahí te quedó bien. Espérame a ver. No quiere. Está molestando aquí la conexión. Profe, la otra no sé si esté bien la de abajo. 84.375 por 10 a la menos 6. Listo, espérame, ya reviso que se me desincronizó aquí la tableta. Tengo que saber la nueva IP. Listo, ya. Entonces 1,125 por 10 a la menos 4 newton, ¿no? Entonces esa. Y la otra, entonces, a ver, 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la menos 9 dividido entre 0,04 al cuadrado. ¿Cuánto te dio? 84.375 por 10 a la menos 6. Ah, sí. Me dio la menos 5, pero lo mismo. Listo. Se corre un cero, Eso, sí, ¿cierto? es por la coma. Aquí es 8,4. Pero es lo mismo, ¿no? Sí, 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 es lo mismito. Listo, entonces primer paso, hallar la Pero, profe, fuerza. Señor, no sé, en futuras ocasiones, la respuesta ahí como, o sea, ahí cómo sería, pues para colocar la respuesta si las dos son la misma, ¿cuál se debería colocar? cualquiera. Cualquiera, no hay problema. Si no, si no, no hay problema. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí esta calculadora le bota a uno ya como es. De pronto estás usando la que es como grisecita. ¿Ok? ¿Es qué calculadora estás usando? ¿La grisecita Casio? La No, grisecita una es... científica. Una científica en el celular, una app. Ah, bueno. Sí, es que va de versiones, como estoy programado ahí, va de versiones a versiones. Pero sí Ah, es lo ok. mismito, no te preocupes. Ah, ok. Bien, entonces, en el primer paso, pues es hallar el valor de la fuerza entre Q1 y Q3, que es, digamos, la interacción ahí, y entre Q2 y Q3. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos saber. Entonces, como están sobre el eje X, entonces la fuerza neta es igual a la fuerza 1, 3, pero ojo, de carácter vectorial, entonces dibujémosle aquí las flechitas, más la fuerza 2, 3. ¿Listo? Como son de carácter vectorial, pues entonces pues, podemos usar el signo más. Listo. Entonces ahora, ¿cómo sabemos si hay que sumar o hay que restar? Entonces, revisemos aquí. Ya, entonces voy a cambiar aquí de color, voy a poner aquí el verdecito. Entonces, ojo aquí.
Entonces, mucho cuidado. Entre Q3 y Q1, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿Atractiva o repulsiva? Repulsivo. Listo. Entonces, como es repulsiva, ahí está molestando algo. Odio cuando molesta. Ya. Listo. Entonces, entre Q3 y Q1 hay una fuerza de tipo repulsiva, ¿no? Entonces voy a dibujar la flecha hacia el lado. Entonces hacia el lado izquierdo porque es repulsiva, la está empujando. Pero entonces aquí me está... Listo, entonces aquí una flechita hacia el lado izquierdo. Esa flechita que va hacia el lado izquierdo, entonces sería la fuerza, entonces sería la fuerza 1, 3. ¿Listo? Entonces hacia el... Y entre Q3 y Q2, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿Es atractiva o repulsiva? Atractiva. Entonces, como es de tipo atractiva, entonces voy a dibujar la flechita, pero entonces hacia el lado derecho. Y esta sería la fuerza 2, 3. Listo. En ese orden de ideas, entonces aquí sería, como la fuerza 2, 3 va hacia la izquierda, perdón, como la fuerza 1, 3 va hacia la izquierda, entonces la vamos a colocar negativa, porque pues es el vector va hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces el vector va hacia la izquierda, entonces la vamos a poner negativa. Entonces sería menos 1,125 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Y la fuerza 2, 3, como va hacia el lado derecho, entonces la voy a poner positiva. Entonces más 4,43 por 10 a la menos 5. Entonces, esa fuerza neta va a ser igual. Entonces hagamos esa suma. Entonces, menos 1,125 por 10 a la menos 4 más 8,43 por 10 a la menos 5. Entonces dio menos 2,82 por 10 a la menos 5 newtons. Listo. Entonces ahí tenemos el valor, la magnitud de la fuerza neta. La magnitud. Entonces, ¿y en qué dirección será la fuerza neta? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál? ¿Hacia dónde puedo dibujar el vector fuerza neta? Izquierda, profe, porque es A la negativo. izquierda, profe. Ajá. Pero iban a justificar, Daniela iba a justificar por qué. Pues, profe, porque el resultado es negativo, ¿sí? Y como pues es hacia la izquierda. Eso, muy bien. Entonces, hacia allá dibujamos el vector fuerza neta. Listo, muy bien. Entonces, así como hicimos este ejercicio, también se realizan los ejercicios de campo eléctrico. Solo lo único que cambia, pues, es la ecuación. ¿Sí? Pero la estructura o el proceso, como estamos realizando en este momento este ejercicio, entonces, es el mismito. Bien. Entonces, recuerden, ¿por qué pusimos esta fuerza, el vector fuerza 1, 3 negativo? Porque va hacia la izquierda. Y la fuerza 2, 3, como va hacia la derecha, queda positiva. ¿Listo? Porque es de carácter vectorial. Entonces, en este caso, estamos hallando la magnitud del vector. Entonces, la magnitud de ese vector sería menos 2,82 por 10 a la menos 5 newton.
iría hacia la izquierda. Entonces, en este caso, es más fuerte la repulsión que la atracción, por así decirlo. Bien, por favor revísenlo, analícenlo, cualquier duda, pregunta. Si tienen dudas, preguntas. Bueno, bien. Entonces vamos a avanzar aquí un poquito. Bueno, esto es de ejercicio. Bueno, bien. Vamos a ver este segundo ejercicio. Entonces, 3 cargas puntuales se encuentran sobre el plano que se observa en la figura. Entonces, revísenlo, lo miren. La carga Q1 es de 4 nanocoulombs. La segunda carga negativa es Q2 igual a 3 nanocoulombs. Y la tercera, la carga 3, es de 4 nanocoulombs. Allá la fuerza neta de las cargas Q1 y Q2 sobre la carga Q3. Entonces fíjense que ahora ya no estamos sobre solo el eje X, sino también estamos sobre el eje Y. Entonces, ahora hay que tener en cuenta el plano. Y cuando tenemos en cuenta el plano, pues nos toca hacer uso de las componentes rectangulares para poder hacer esa suma vectorial. Bueno, entonces recordemos que nano significa por 10 a la menos 9. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer aquí vamos a trazar aquí una línea punteada. Bueno, entonces fíjense ahí. ¿Qué se creó? Se creó un triángulo rectángulo. Se creó un triángulo rectángulo. Entonces necesitamos esta medida, ¿no? Necesitamos esta medida. Y necesitamos este ángulo. Entonces, ¿cómo hallamos esa medida y ese ángulo? Necesitamos esos dos datos. Bueno, ¿cómo hallamos esa longitud y ese ángulo? ¿Cómo hallamos esa longitud y ese ángulo?
La suma de los dos catetos, O sea, usando el... hipotenusa, ¿Pitágoras? Pitágoras. Eso, muy bien. Entonces recordemos que el teorema de Pitágoras dice que h cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto, bueno, opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, en este caso, pues sería R. Entonces esa longitud de R va a ser igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 25 al cuadrado. Entonces lo que nos dé será esa longitud. Entonces 29,15. Ojo, centímetros. Porque tomé las medidas de los centímetros. Vean, el 15 y el 25 los tomé, entonces da centímetros. O sea que esto da. Y si 29,15 lo dividimos entre 100, entonces daría 0,29 metros. Listo, ahí está. Y ese ángulo, entonces el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces ese ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 15 sobre 25. Entonces, ¿cuánto daría eso? Entonces, tangente a la menos 1 de 15 dividido 25. Entonces, 30,96. Entonces, aproximémoslo a 31 para no dar tanta vuelta. Listo, revisen por favor de que las dos medidas les dé lo mismo, de que les dé lo mismo. Listo, te revisan ahí los datos. Ay, qué cosa. Ah, ya lo hago así. ¿Listo? ¿Sí les dio lo mismo? Para poder Sí, avanzar. profe. Sí, señor. Bueno, entonces fíjense acá. Entonces tenemos el triángulo rectángulo, la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto y el ángulo de referencia que particularmente es el pico del triángulo. Tenemos las razones trigonométricas básicas, seno, coseno, tangente y la relación entre los lados del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces cateto opuesto, bueno, ahí ya están las relaciones. Si nosotros decimos que ese cateto adyacente está sobre el eje X y el cateto opuesto sobre el eje Y, entonces
seno de teta va a ser igual a y sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces, y sobre la hipotenusa. Si despejamos y, entonces obtenemos que y va a ser igual a h seno de teta. ¿Listo? Y igual a seno de teta. Y ahora coseno, entonces si coseno de teta es igual a x sobre la hipotenusa y despejamos x, entonces x va a ser igual a h coseno de teta. Estas dos cositas que tenemos acá, estos dos parámetros, recordemos que son las componentes rectangulares que usamos. ¿Sí? La otra es la tangente que la acabamos de usar. Entonces sería y sobre x. ¿Listo? Que es lo mismo que acabamos de usar ahorita. Entonces, vamos a hacer uso de esas componentes rectangulares. ¿Listo? Vamos a hacer uso de las componentes rectangulares para poder hallar los vectores respectivos para esa fuerza. Entonces, tomen ahí nota. ¿Listo? Porque toca borrar. Toca borrar todo eso. Me avisan cuando pueda borrar. Bueno, entonces recuerden, la longitud de ese triángulo, bueno, la longitud de ese triángulo salió por medio del teorema de Pitágoras. El ángulo pues salió ahí a través de la tangente y ahora vamos a hacer uso de las componentes rectangulares que las tenemos ahí a la derecha. Entonces voy a borrar. Listo. Ay. Serio problema aquí con el internet. Que sí. Ya. Bueno, listo. Y pluma, listo. Entonces ahora sí. Entonces, revisemos ahora la interacción entre Q3, voy a cambiar aquí de color, entonces el rojito. Entre Q3, fíjense bien acá, entre Q3 y Q1, que ambas son positivas, ¿qué tipo de fuerza hay entre ellas? El tipo. Se repelen, profe. Listo, entonces voy a dibujar ese vector hacia arriba, o sea, ese vector repulsión, esa fuerza repulsiva. Es esta roja ahí. Y esa va a ser la fuerza 3-1 o 1-3, bueno, la fuerza entre 3 y 1, que es de tipo repulsiva. Entonces Q1 está empujando a la 3, la está empujando de alguna manera. Y entre Q3 y Q2, donde Q2 es negativa, ¿qué tipo de fuerza es? Atractivo. Entonces, como es atractiva, entonces voy a dibujar un vector hacia Q2, siguiendo ahí la ruta. Entonces, esta es la fuerza 3-2. ¿Listo? Eso quiere decir que la suma vectorial
Eso quiere decir que nos toca hacer por paralelogramo, algo así muy parecido. Algo así. Entonces nos toca hacer la suma vectorial. Usando componentes rectangulares. Entonces por eso mismo nos toca usarla. Ya, aquí. Entonces esta sería la fuerza neta. El vector fuerza neta. Entonces para poder hallar ese vector hallar ese vector y esa magnitud y esa dirección de ese vector fuerza neta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Desde el primer paso hallar fuerza 3,1 y vamos a hallar fuerza 3,2. Entonces tenemos que hallar la magnitud de las fuerzas de los vectores rojos. Entonces sería 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 por también la carga Q1 tiene 4 y la carga Q3 tiene 4, así lo mismo. Entonces 4 por 10 a la menos 9 sobre la distancia al cuadrado. La distancia son 15 centímetros, o sea 0,15 al cuadrado y lo que dé. Y la otra entonces sería 9 por 10 a la 9 por Q3 que vale 4, entonces 4 por 10 a la menos 9 por Q2 que vale 3, o sea 3 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido entre 0,29 al cuadrado y lo que dé. Nueve por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9 por 4 por 10 a la menos 9. Entonces 6,4 por 10 a la menos 6 newtons. Y listo. Entonces ahí tenemos el valor de las fuerzas. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Entonces, cogemos fuerza 1, 3, o bueno, 3,1 que la estamos usando como 3,1, y vamos a hallar el pedacito en X. El pedacito en X, o sea, la componente en el eje X. Y el componente del eje X sería, entonces, lo hallamos como F31 por el coseno del ángulo. Listo. Y la fuerza 31, ¿qué ángulo tiene? Observen acá la fuerza 31. Miren aquí. ¿Qué ángulo tiene? ¿Qué ángulo le podemos poner ahí? ¿Qué ángulo le podríamos poner ahí? ¿Qué ángulo le pondríamos a ese vector? De 180 grados, ¿no, profe? Pero si miramos el transportador, ¿dónde da 180? Mm, ok. Estaba mirando, pues, la parte de abajo. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto hay? O sea, de esta línea negra a esta línea negra, ¿cuánto hay? 90. 90, o sea que ese ángulo sería 90, ¿listo? Listo, entonces coseno de 90.
Listo. Y lo que dé. Y la partecita en Y, entonces sería fuerza 3,1 por el seno de 90. Y lo que dé. Y lo mismo hacemos con fuerza 3,2. Entonces este sería fuerza 3,2 por el coseno. Entonces fíjense acá. Este es el vector 3,2. Este es el vector 3,2. Y la componente X de ese vector 3,2, entonces nos toca hacer pues un plano auxiliar para poderlo observar mejor, ¿no? Entonces un plano auxiliar aquí. Listo, ese sería el nuevo eje X. Listo, el eje Y pues sería ahí, sobre esa línea negrita. Listo, entonces fíjense acá. Este es el vector 3,2. Si miramos hacia arriba, entonces si miramos hacia arriba, llegamos a las X positivas, ¿sí ven? Estas serían las X positivas. Entonces si me paro en la punta del vector F32 y miro hacia arriba, encontramos las X positivas. Y si miro hacia la izquierda, encontramos las Y negativas. Entonces ese vector va a ser negativo. Entonces aquí sería fuerza 3,2 por el seno. Ya miramos el ángulo. Entonces ahí está negativo. Y este va a dar positivo. Entonces, ¿qué pasó? Nos paramos sobre la punta de F32 y miramos hacia arriba y encontramos las X positivas, entonces va a tener la componente X, va a ser positiva. Pero si miramos aquí hacia la izquierda, llegamos a las Y negativas. ¿Listo? Pues entonces el resultado va a ser negativo. Y el ángulo de ese vector, pues es este mismo que tenemos acá, porque por geometría ese ángulo se repite aquí. ¿Listo? Entonces ese ángulo, por eso es importante hallar ese ángulo. Entonces ese ángulo por geometría, entonces este ángulo es este mismo de acá. Entonces en este caso tendríamos que sea 31 y aquí 31. Y lo que nos dé, entonces el resultado y lo que nos dé. Entonces aquí daría 0. Aquí daría 6,4 por 10 a la menos 6 y 1,28 por 10 a la menos 6 por coseno de 31. Te va a dar 1,09 por 10 a la menos 6. Sería un poquito chiquito. Y el otro sería 1,28 por 10 a la menos 6 por el seno de 31. Y daría negativo, ¿no? Entonces daría menos 6,6 por 10 a la menos 7. Listo. Y sumamos lo que nos dé. Bueno, aquí el X va a dar 1,09 por 10 a la menos 6. Y aquí el Y va a dar 1. Bueno, listo. Bueno, repito. Entonces, fíjense acá. Miramos la interacción entre las cargas. Entonces, entre Q3 y Q1 hay una fuerza de tipo repulsiva que se muestra con este vector. De tipo repulsiva que se muestra como este vector, que sigue un ángulo de 90 grados. Y entre Q3 y Q2 hay una fuerza de tipo atractiva que se muestra como este vector que está inclinado.
Entonces está inclinado igual que este ángulo de 31 grados. ¿Listo? Entonces 31 grados. Para poder hallar la fuerza neta necesitamos aplicar las componentes rectangulares para poder hacer la suma vectorial. Entonces, lo primero que hacemos es hallar la fuerza 3,1, o sea, hallar el valor de este vector, luego hallar fuerza 3,2, que es el valor de este vector, y luego hallar las componentes rectangulares de cada uno. Entonces, como la fuerza 3,1 está exactamente sobre el 90 grados, entonces sobre la vertical positiva, entonces el ángulo que vamos a tomar ahí sería 90 grados. Entonces, como está exactamente sobre la Y, pues obviamente la X va a dar 0. Y sobre la Y, pues obviamente va a dar todo el vector, toda la fuerza, o sea, todo el valor. Ahora miremos la fuerza 3,2. Entonces la fuerza 3,2 está inclinada, entonces vamos a revisar sus componentes. Entonces la componente X va a ser positiva, o sea, este pedacito que tenemos acá es positiva, que es lo que tenemos acá. Y la componente Y es negativa, que es lo que tenemos acá. Sumamos ambas columnas, sumamos la columna de las X, sumamos la columna de las Y, y entonces nos disponemos a encontrar la magnitud de ese vector. Entonces fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de lo que tengamos X al cuadrado más Y cuadrado, o sea, el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso sería la raíz cuadrada de 1,09 por 10 a la menos 4, a la menos 6, perdón, al cuadrado más 5,74 por 10 a la menos 6 y también al cuadrado. Entonces revisemos cuánto da esa fuerza neta. Listo, o mejor dicho, abajo. 5,84 por 10 a la menos 6 newtons. Esa sería la magnitud de ese vector. ¿Listo? Esa sería la magnitud de ese vector. El resultado que estamos buscando. Y el ángulo, entonces utilizando tangente a la menos 1, entonces para no borrar, tangente a la menos 1, entonces el valor de, voy a ponerlo aquí, tangente a la menos 1 de lo que tengamos en Y sobre lo que tengamos en X, y eso va a dar 79,24 grados. Listo, entonces ese sería el ángulo más o menos por acá. Me quedó ahí un poquito descuadrado, pero bueno, es por la escala. Entonces, por favor, revísenlo, analícenlo. Voy por un poquito de agua. Bueno. Entonces, ya revisamos por acá, ¿qué sigue? Ah, bueno, aquí está solucionado todo el ejercicio. Listo, mira, ahí está solucionado el ejercicio. Bueno, entonces, para no... Bien, para no dejarlos, pues con todo ese... Para no poner más tema ni nada, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Ya volvemos y mostramos aquí el taller. ¿Dónde está el taller? Taller. Listo. Entonces, fíjense acá, tenemos el taller.
Ya con esto podemos empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, aquí 3 cargas puntuales se colocan en las esquinas de un triángulo equilátero. Mírenlo acá. Una carga puntual tiene una carga de tanto, 3 cargas tienen tanto. Y estos dos son de campo eléctrico. Entonces, la próxima semana arrancamos con campo eléctrico porque pues también es un poquito largo ahí el tema. Pero alcanzamos a ver lo que es campo eléctrico en la primera parte de la clase y luego empezamos a avanzar un poquito hacia potencial eléctrico y lo que es corriente eléctrica pues, para tenerlo ahí pendiente. Entonces, para no saturarlos ahí de tema y que puedan ir adelantando, entonces, pues para no exagerar ahí un poquito. Vuelvo y les repito, las notas ya están subidas al CIESCO, entonces para que por favor las revisen, las miren. Cualquier duda, pues con mucho gusto la podemos ahí solucionar. Entonces estamos ahí atentos a cualquier cosa. Entonces, bueno, pues desearles un bonito fin de semana, muchachos, un bonito fin de semana. Que tengan ahí una buena noche. Nos vemos entre 8 días. Cualquier cosa, pues con mucho gusto por aquí estoy a la orden. Entonces, no siendo más, entonces me despido para que alcancen ahí antes de su otra clase. ¿Listo? Entonces, Listo, profe. hasta luego, Chao, muchachos. profe, Hasta luego, gracias. que descanse. Listo, chao. Gracias, profe. Uy.